Bienvenidos a todos, buenos días Mariano. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar rápidamente el panel con un concepto que lo va a estar uniendo, lo va a estar conectando de manera transversal y que va a explicar por qué en un seminario vinculado a la industria, vinculado a la logística, nos vamos a poner a hablar de biotecnología, de bioeconomía, ¿sí? Porque nos vamos a poner a hablar de todo esto que parece como traído de los pelos, pero no lo es. Cualquier industrial hoy, cualquier sector productivo, identificó a Vaca Muerta como, bueno, ahí está el futuro o ahí está ya el presente, ahí está un factor que más vale que yo me suba a ese tren de alguna forma porque ahí va a haber novedades. Y ese es uno de los gran motores. Pero el otro que tiene la economía de Argentina es el de la bioeconomía, el de la biotecnología, como otro gran motor que genera hoy realidad, pero también mucha expectativa de permitir dar el salto. Y lo que vemos es que, a diferencia de Vaca Muerta, los industriales no lo tienen agendado, de cómo van a poder sumarse a ese proceso, de cómo poder capitalizarlo. Los industriales y la logística. Por eso queremos contar, y hay dos especialistas para contarlo, esas principales líneas para que lo tengan en foco, porque por ahí también va a estar pasando el futuro de la economía, el futuro de la Argentina. Vamos a hacer las dos charlas. Espera un segundito. Acá me anoté todo. Bueno, vamos a empezar con vos, Ariel. Ariel Clebañer es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, posgrado en Economía también de la Universidad de Itela y posgrado en Agribusiness de la Universidad de Belgrano. Ha trabajado en diversas empresas privadas y también participó en emisiones de instrumentos financieros y de bonos sostenibles, algo nos va a contar de eso. Participó en la emisión del Banco Vice en 2017. Bueno, Ariel, tu turno. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias a la Unión Industrial de Zárate y Unión Industrial de Campana y a la Facultad Regional Delta, en la cual soy docente. Y la temática que vamos a intentar conversar y a tratar de inspirarnos juntos es sobre, dentro de la bioeconomía, analizar los negocios que hay a través de la bioeconomía y las oportunidades de financiamiento. Haciendo un pasaje rápido de cuáles son las áreas de impacto, vamos a mencionarlas. Está todo el proceso agroindustrial, la ecología, toda la ciencia vinculada a la gestión de alimentos, la ciencia veterinaria, ciencias sociales, las industrias intensivas en conocimiento, la biotecnología, la química, la nanotecnología, la tecnología de la información y la comunicación y la ingeniería. Y como les mencionaba, la intención es analizar principalmente oportunidades de negocios concretas y oportunidades de financiamiento que se dan en el mercado local. Para esto, obviamente, el hilo conductor es la gestión de la biomasa, que vale la pena mencionar para entrar en contexto, que el planeta hoy está consumiendo 100.000 millones de toneladas de recursos naturales anualmente, y esa es una situación que es insostenible desde el punto de vista ambiental. Hoy estamos consumiendo como planeta 1,7 veces la capacidad de generación de recursos ambientales, con lo cual, digamos, ya estamos parados en septiembre, hoy ya estamos consumiendo unos recursos que el planeta no tiene. Es decir, que en términos netos estamos destruyendo recursos ambientales. Y la gestión de la biomasa tiene atributos como es lograr la reducción de la pobreza a través del aumento de la producción en masa y en calidad de alimentos, mejorar el impacto ambiental y lograr el desarrollo económico a través del uso más intensivo de recursos renovables y relegar los recursos no renovables. Porque hay un elemento que hay que tener en cuenta, que es que cuando pensamos en el desarrollo y en el cuidado del ambiente, lo que todo el planeta y la humanidad desea es no resignar sus estándares de vida. Es decir, debemos encontrar soluciones que mantengan el planeta, que sea sostenible en el tiempo, que dé habitabilidad a todos los habitantes y que no resigne el confort, sino que cada vez hay cientos de miles de habitantes en el planeta que cada vez desean vivir en mejores condiciones de las que están viviendo actualmente. Y para eso destacamos tres elementos que son claves en la interacción para lograr este éxito, que es
la promoción de la ciencia a través del desarrollo de la innovación y de la generación de soluciones científicas, un rol activo del Estado en términos de la regulación, el establecimiento de marcos normativos que permitan el surgimiento de estos tipos de actividades y la inversión, es decir, la inversión desde el punto de vista de la infraestructura y la promoción de la inversión del sector privado, es decir, el Estado como dinamizador, como promotor de la inversión del sector privado y entre otros aspectos asociados a la bioeconomía para lograr reducir la prima verde. La prima verde es el costo incremental de la producción de bienes utilizando insumos o recursos que tienen un impacto en la huella de carbono, es decir, que son dañinos ambientalmente respecto a la producción de esos mismos bienes sin impacto ambiental, es decir, con una huella de carbono neutra. Entonces, hay que tratar de reducir, y ese es un rol activo del Estado, en lograr la reducción de esa prima verde, es decir, que haya cada vez mayor intensidad de uso de insumos y recursos renovables. Y por último, el sector financiero, que no es menor, que es clave, en la Argentina lo conocemos justamente por la escasez de la disponibilidad de recursos financieros, para lograr el financiamiento sostenido, es decir, que sea en el tiempo, que se mantenga en el tiempo y que sea rentable. Cuando planteamos este tipo de inversiones, generalmente hablamos del triple impacto y muchas veces hacemos especial hincapié en los temas ambientales y sociales, pero para que esto tenga sostenibilidad en el tiempo, necesariamente debe generar rentabilidad. Si los precios de la economía no generan los incentivos suficientes para que el sector privado genere los bienes necesarios para que haya un abastecimiento en calidad y cantidad de estos bienes basados en recursos renovables, no va a haber una producción de bienes. Por lo tanto, el tema económico es fundamental. Es decir, hay que lograr el cuidado ambiental, la mayor integración social, pero no descuidar el aspecto económico. ¿Cuál es el contexto global? El planeta, después de mucho tiempo, reconoció el principio con el que nos manejamos los economistas, que es que los recursos son finitos. Llevó su tiempo, pero hay una comprensión que el planeta no tiene recursos suficientes para sostener este nivel de actividad actual o este nivel de extractivismo actual. Los desastres climáticos generan mayores costos y contingencias y esto se traduce no solamente en la producción de las empresas, sino también en los sistemas de financiamiento. Los inversores cada vez demandan instrumentos financieros que sean sostenibles, que generen la menor contingencia, que generen el menor impacto en la huella de carbono. Bueno, la pandemia, que generó otro proceso que demanda la circularidad de la economía y la sostenibilidad, que es lo que se conoce como la servitización, es decir, la conversión de bienes, en aquellos casos en que se pueda, por servicios, es decir, tratar de utilizar la menor cantidad de materiales posibles para satisfacer una necesidad y si eso se puede convertir en servicios, mejor. Y la guerra en Ucrania, que obviamente hoy Europa está pagando los costos de esta dependencia de recursos no renovables y vuelve a disparar la necesidad de repensar cómo se abastece de estos insumos. Hablando puntualmente del transporte, es responsable a nivel global del 16% del total de gases de efecto invernadero, pero la principal generación pasa por los autos particulares y motos, que son 47% de estos gases en el transporte, y el 30% corresponde a camiones, ómnibus y transporte de gran porte, mientras el transporte marítimo es el responsable del 90% del comercio global, pero solo el 3% de las emisiones globales. Y como les decía antes, acá hay un tema que a veces cuesta introducirlo en la comprensión, que es el tema de los precios. Es decir, no hay una cuestión de maldad en el uso de los recursos fósiles, es una cuestión de precio, es una cuestión de costo, es una cuestión de que es mucho más barato abastecerse con combustibles fósiles en la actualidad, con el estado actual de la tecnología, respecto a los otros insumos. Es por eso que insistimos en el rol del Estado para arbitrar esos mecanismos y tratar de, a través de la ciencia y de la regulación, reducir esa prima. ¿Qué oportunidades de negocios hay concretamente en la Argentina haciendo foco en lo que es bioeconomía? Y hay diversos sectores
económicos en los cuales hay oportunidades. En el transporte, a través de la infraestructura vial y del desarrollo de los biocombustibles, que es una industria que está en expansión en la Argentina, que obviamente se enfrenta a dilemas, se enfrenta a cuestiones de lobby, pero digamos que es una cuestión, es un proyecto que está avanzando y crece. En la industria, la eficiencia energética, el reemplazo de fuentes de recursos renovables en lugar de los no renovables, la generación de energía a través del biogás, es decir, la utilización de los desechos de muchas actividades industriales que puede ser utilizada como insumo para procesos productivos. En el sector agropecuario, la aplicación de buenas prácticas agropecuarias. Nosotros en la Argentina lo tenemos incorporado, pero por ejemplo la siembra directa, que no está difundido en todo el mundo, es un mecanismo de producción agropecuario que es muy amigable con el planeta frente a los sistemas tradicionales. Nuevamente los biocombustibles y la gestión de los pasivos ambientales. En términos de residuos sólidos urbanos e industriales también hay mucho por hacer. El tema del reciclaje, de la promoción de la economía circular, la recuperación diferenciada de los bienes, el reciclaje en el sentido de reutilizar las 6 corrientes de residuos que gestiona, digamos, papel y cartón, plástico, vidrio, metales ferrosos, metales no ferrosos y neumáticos fuera de uso, y cómo todo eso puede ser utilizado nuevamente en el recurso productivo y no hace falta enterrarlo, sino que eso tiene una vida útil y hay que tratar de maximizar ese tiempo de uso de esos recursos. Y dentro de lo que se entierra y que es orgánico, que el 50% de lo que se entierra en general en la Argentina es orgánico, tratar de darle un uso para la generación de biogás y reducir la emisión de metano. Y por otro lado, en lo que es energético o eléctrico, la promoción de la generación distribuida, de la eficiencia energética, el uso de biodigestores, es decir, hay muchas áreas de aplicación concreta, específica, donde se requiere de reglas de juego claras y se requiere muchas veces de promoción del Estado y de inversión del sector privado. Siempre vuelven esos 3 ejes en la promoción de la actividad. Les muestro rápidamente en tema de biocombustibles, la cadena del bioetanol y el biodiesel, cómo generan empleo, cómo tienen una potencialidad de impacto en la generación de mayor valor agregado, tiene un impacto positivo en términos ambientales, un impacto en la generación de divisas adicionales, reemplaza el uso de divisas de la importación de combustibles fósiles por el uso de biocombustibles. Es decir, hay una serie de factores que alientan a la promoción de este tipo de recursos. Y dejamos el tema de gestión de nuevos negocios, que es un área sobre la que claramente hay que profundizar, pero digamos, es a los fines de generar un pantallazo general para hablar de la emisión de instrumentos financieros. Que esto es algo que viene desarrollándose en el mundo desde hace años, pero ha tomado mayor fuerza a partir del año 2015. Las principales emisiones, no sé si se ve claramente, pero son los bonos verdes, que tienen 1.6 billones de dólares emitidos en instrumentos financieros, los bonos sostenibles, que es una combinación de un bono verde con un bono social, es decir, que tenga impacto positivo en el medio ambiente y tiene un impacto positivo en un aspecto social, ya sea promoviendo el empleo, ya sea generando empleo en las mujeres, generando mujeres que lideren compañías, generando actividades en zonas desfavorecidas. Todo eso entraría dentro del financiamiento de un bono social. Y un bono verde más un bono social genera un bono sostenible. Y también hay bonos de transición, que son los últimos, y un instrumento novedoso, que son los bonos vinculados a la sostenibilidad, que es un instrumento distinto sobre el que ya vamos a hacer alguna mención sobre el final de un caso concreto en la Argentina. Y les muestro cómo ha sido la expansión de la emisión de instrumentos financieros a nivel global y por tipo de instrumento a nivel en el mundo, digamos, en estos últimos años.
que en la Argentina obviamente también los bonos verdes son los bonos que lideran en términos de emisiones, y si los vamos a analizar en términos de qué tipo de activos financian, vamos a analizar este tipo de actividades que pueden ser financiadas a través de la emisión de este tipo de instrumentos, ya sea la agricultura, la bioenergía, la cadena de valor de alimentos, que tiene un impacto muy fuerte en la bioeconomía, la energía renovable y el almacenamiento de energía, el financiamiento de los sistemas de transporte, que en Latinoamérica el ejemplo más claro es el de Chile. Chile es un país que tiene un mercado de capitales profundo, que tiene ahorro, que tiene un sistema de jubilaciones y pensiones que le da profundidad a su mercado de capitales y que destina fundamentalmente sus recursos financieros y emite instrumentos a muy baja tasa para financiar la compra de ómnibus y sistemas de transporte que sean mucho más eficientes en el uso de energía. Después la construcción de edificios ecológicos, no solamente edificios de residencia, sino oficinas, logística, o sea, todo lo que sea construcción, que el sector construcción es uno de los sectores también más contaminantes. El tratamiento de aguas, servicios públicos y la adaptación al cambio climático. Los gobiernos subnacionales, provinciales, municipales tienen una necesidad de invertir recursos para que las sociedades se adapten al cambio climático, es decir, va a haber condiciones que difícilmente sean revertidas, el tema del aumento de la temperatura, de las sequías recurrentes, de inundaciones en determinadas zonas. Entonces, como eso no se va a poder revertir en ciertos aspectos, hay que generar inversiones que permitan adaptarse a las sociedades a estas nuevas condiciones. La gestión de residuos y por lo tanto la reducción del metano y la eficiencia industrial. Y ahí les reflejo en esos cuadros cómo va evolucionando. Fíjense el peso importante de la energía a nivel global y de la construcción. Como les decía, en América Latina, principalmente todos los países destinan inversiones o financiamiento a través de instrumentos del mercado de capitales, de lo que les decíamos antes, bonos verdes y bonos sostenibles, a financiar proyectos de energía. La excepción es Chile, como les decía, que financia principalmente proyectos de transporte. Ahora, ¿cuáles serían esas fuentes de financiamiento que están disponibles hoy puntualmente en el mercado argentino, para que esto sea bien práctico? Instrumentos de apoyo del sector público nacional, promoción y financiamiento desde el sector público subnacional, la gestión de las aceleradoras tecnológicas apuntando a empresas que lideren el desarrollo de innovación tecnológica y que eso apunte a la bioeconomía, el sistema bancario tradicional, los organismos multilaterales de crédito, que hay que diseñar instrumentos financieros y darle estabilidad y garantía para que ellos acompañen en el financiamiento de este tipo de proyectos, y la emisión de instrumentos en el mercado de capitales, los bonos verdes sostenibles y los SLB, que son los bonos vinculados a la sostenibilidad. Vamos a hacer alguna mención puntualmente a cada uno de ellos. Fuente de financiamiento del sector público nacional. Bueno, hoy, para hacer una mención, no vamos a hacer un desarrollo integral de todo esto, pero podemos mencionar los créditos del FONDEP que administra los fideicomisos de Banco Vice, o sea, Vice Fideicomiso. En inversión productiva, en empresas y cooperativas micro y pequeñas, se financia hasta el 80% del proyecto, y ahí tienen las condiciones, hay cupo hasta fin de año para este proyecto. Después, proyectos estratégicos de inversión, ya pasamos a una escala mayor de empresa y de proyecto, obviamente va a requerir de un grado de avance del proyecto mayor y de garantías, plazos hasta 7 años con un periodo de gracia de 1 año, y el FONDEP, el Fondo de Desarrollo Productivo, financia hasta 5 puntos de esa tasa durante los primeros 5 años. ¿Para qué uso se puede destinar? Bueno, para compra de bienes de uso, para obra de desarrollo de nuevos productos y para la creación de nuevas líneas de producción. Este plan cierra a fin de año. Y después el leasing, compra de equipamiento a través de la operatoria de leasing. ¿Qué hay subnacional? Los fondos para biocombustible. La provincia de Córdoba, por ejemplo, creó un fondo de 1.000 millones de pesos para 20 plantas de biodiesel para abastecer a su flota cautiva, tanto de biodiesel como de bioetanol. Y pasamos a los bonos vinculados a la sostenibilidad, que
a diferencia de un bono verde tiene que cumplir con determinados requisitos que esté asociado específicamente al cumplimiento de un proyecto. Por ejemplo, una empresa que hace un parque eólico o que hace un parque de paneles solares fotovoltaicos o que genera algún instrumento que permita reducir su impacto ambiental, emite un bono verde, pero debe demostrar cuál es el destino de los fondos, debe ser auditable ese destino de los fondos, debe ser trazable por algún ente, por algún tercero que pueda verificar que específicamente los fondos que el inversor colocó se aplicaron específicamente a ese proyecto, y debe dar informes regulares, semestrales o trimestrales, con métricas bien específicas. O sea, las empresas deben medir específicamente cuál es ese impacto ambiental y deben monitorearlo y continuar ese seguimiento para que el inversor se quede tranquilo de que esa inversión que él financió tuvo un destino verde, tuvo un destino sustentable. Y evitar algunos casos que hay hoy en el mundo del greenwashing, o sea, evitar proyectos que dibujen una inversión verde. Pero acá tenemos, por ejemplo, Red Surcos, que es una empresa local de capitales nacionales que desarrolló un herbicida que tiene 3 de los 12 principios de la química verde, es decir, diseña sustancias químicas seguras, utiliza disolventes de fuentes vegetales y usa materias primas renovables, y emitió una obligación negociable dentro de un bono vinculado a la sostenibilidad por $5 millones, es una empresa que vende insumos dolarizados y paga una tasa del 2,73% anual. ¿Pero en qué se diferencia un SLB de un bono verde? Que acá define un indicador. Por ejemplo, ellos dicen, de este herbicida nano, desarrollado con nanotecnología, o sea que tiene un impacto bien específico, bien puntual, ellos tienen que lograr desde el año 2022 al año 2024 aumentar un 35% sus ventas. Si no aumentan un 35% sus ventas en el plazo de esos 2 años donde se mide el objetivo, ellos van a tener que pagar, en vez de 2,73, van a tener que pagar 3,73. Entonces, si no cumplen con su objetivo verde de colocación de instrumentos que tienen un impacto ambiental positivo, van a tener que pagar una tasa de interés más alta. Entonces, acá lo que se mide se llaman también bonos por resultado. Es decir, yo me comprometo a un objetivo. Si no cumplo ese objetivo, que tiene un impacto ambiental positivo, voy a pagar una tasa de interés más alta. Me penalizan como empresa por no haber cumplido un objetivo ambiental. Así como está el de este caso, hay otra empresa también vinculada a la bioeconomía, que es la Citrícola San Miguel, que también emitió un bono SLB, donde ellos se comprometen a comprar una determinada cantidad de energía para su planta de fuentes verdes, de fuentes renovables. Entonces, vemos cómo se concatena en la bioeconomía tanto la oportunidad de nuevos negocios como la búsqueda de financiamiento de estos nuevos proyectos. Y, de nuevo, reitero, es fundamental la vinculación de los 3 sectores, del sector público, regulando, invirtiendo y promoviendo la inversión del sector privado, fijando reglas claras y sostenibles, de la ciencia, generando nuevas soluciones, generando soluciones aplicables para la Argentina, generando innovación que genere dólares a futuro de exportación y que vaya embebida en los productos que generan, y el financiamiento. Sin financiamiento, el techo que nos ponemos como sociedad y como empresas es muy bajo. Debemos generar mecanismos que hagan fluir el financiamiento en forma sostenible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. Gracias por tu tiempo y por tu presentación. Vamos a seguir hablando. Ahora, Ernesto Turcato, ¿dónde te querés sentar? ¿Acá? ¿Ahí? ¿Parado? Nos paramos. Bueno, Ernesto Turcato es director ejecutivo de la incubadora de emprendimientos de base científico-tecnológica, de emprendimientos biotecnológicos de la Universidad Nacional de Rosario. Y no es casual que hayan cordobés, 2 rosarinos en este tema, porque podríamos decir, todo lo que es la zona núcleo agropecuaria, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, todo lo que es Córdoba, está parte de la génesis de este movimiento en torno a la biotecnología, a la bioeconomía, que es de lo que vamos a estar charlando también en esta última parte, pero también con una mirada sobre todo de cuáles son las reales posibilidades de hacer negocios que tiene el país con la biotecnología. Primero, te voy a preguntar, ya que está ahí antes de tu presentación, cuando
termino acá, termino el seminario, me voy, y alguien me pregunta, che, ¿qué es la bioeconomía? ¿Qué es esto de la biotecnología? ¿Qué le respondo? ¿Cuál sería el concepto? Para empezar a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de bioeconomía. Bueno, me paro solo para estirar las piernas. Respondiendo, primero, muchas gracias por la invitación. Está bueno que en ámbitos industriales y logísticos también entremos los que no estamos todos los días lidiando con la industria y con los servicios logísticos. Pero yendo fundamentalmente a responder a la pregunta de Mariano y dando inicio a la presentación que preparamos, digo, el concepto de bioeconomía, dirían los estudiosos, todavía es un concepto polisémico, es decir, tiene un montón de significados. Ahora, tiene un denominador, está en construcción. Digo, y uso otro concepto que recién mencioné. Digo, cuando alguien habla de transporte fluvial, los que no somos de la materia y los especialistas en la materia, más o menos, si lo metemos en un gráfico de dispersión a lo que entendemos, va a dar todo bastante agrupado. ¿Por qué? Porque ya es una actividad absolutamente consolidada y tanto los que no estamos en el tema como los que sí están, vamos a entender algo alrededor de lo mismo, digo, bastante parecido. Con la bioeconomía hay algunos denominadores comunes, pero todavía está en construcción. Esos denominadores comunes tienen que ver con lo que mencionaba Ariel, que tiene que ver con toda la cuestión de biomasa y de materia viva. Ahora, hay dos elementos que me animo a agregar a los que presentó usted y a los que vos planteabas respecto a la bioeconomía, que tiene que ver con dos revoluciones que sucedieron en las últimas 3 décadas del siglo pasado. Y las dos revoluciones impactan tremendamente en nuestra vida cotidiana, de una somos más conscientes que de la otra. Una tiene que ver con la revolución informática de los microprocesadores. Sin microprocesadores, antes habló de inteligencia artificial largo y tendido, sin microprocesadores, que la primera manifestación que seguramente conocimos todos fue la primera computadora que tuvimos en nuestra casa o en nuestro puesto de trabajo. Digo, sin la existencia de microprocesadores, sin la revolución que empezó en los 70, no tendríamos bioeconomía, no tendríamos Big Data, no tendríamos manejo de información, que estuvo acompañado obviamente de la revolución en las telecomunicaciones o dio pie, lo que hoy básicamente es Internet. Y de esa estamos súper conscientes. De la que a veces no estamos tan conscientes es de la revolución de la biología, y discúlpeme, profesora, si cometo algún tipo de simplificación, pero tiene que ver con la revolución de la microbiología y de la genética, que también es coincidente. Digo, para que ustedes se den una idea, el primer producto biotecnológico comerciado es la insulina. En vez de sintetizada en páncreas de cerdo, sintetizada por una levadura. Ese es el primer producto biotecnológico y eso fue en el año 84, si la memoria no me engaña, 1984. Por lo tanto, son dos revoluciones que dan lugar a esto, porque en definitiva, a ver, la zanahoria tiene el color con el que la conocemos por una cuestión geopolítica. Es decir, la zanahoria, como tal, no existe en la naturaleza, es un producto de la mano, la transformación de antes de que existiera la microbiología, estamos hablando de 5 siglos atrás, y tiene que ver con la corona holandesa dándole ese color como una acción es buenísimo, búsquenlo, hay un montón de información, incluso hasta material audiovisual. Es encantadora la historia de por qué la zanahoria es naranja. Tiene que ver con la corona holandesa y tiene que ver con cuestiones de geopolítica y de dominación global. Todo eso, los brócolis no son naturales, el coliflor no es natural, toda la vida el hombre intervino sobre la materia viva. ¿Qué pasó y por qué ahora estamos hablando de bioeconomía? Porque las capacidades de intervención a partir de las revoluciones que planteamos, algunas más ruidosas, otras más silenciosas, dan un nuevo escenario en el que entra lo que planteaba él, que es la cuestión de la sustentabilidad ambiental y un objetivo que es, un escenario futuro que los demógrafos coinciden de una población de 10.000 millones de habitantes, una población global en el 2050, ¿cómo? Perdón, alguien agregó algo, perdón. Una población al 2050 de 10.000 millones de habitantes con cada vez
más altos requerimientos de alimentos con valor proteico. Con lo cual, eso cambia absolutamente el escenario de 50 años a esta parte, y ahí hay una respuesta de la bioeconomía es eso. Digo, es la producción ya no solo a campo extensivo, digo, es en un bioreactor con bacterias transformadas genéticamente para que produzcan una enzima que yo necesito para la purificación del aceite comestible de soja. Mencionabas Cítrica San Miguel. Grupo San Miguel, uno de los principales grupos de producción, por ejemplo, de limones de la Argentina, es uno de los inversores y es quien hoy tiene el management de Keklon, que es una empresa radicada junto con Molinos Agro, también otros inversores, en San Lorenzo, al lado de Rosario, frente a la planta de Molinos, que es una empresa biotecnológica que desarrolla enzimas en unos tachos enormes, conocidos como bioreactores o más familiarmente fermentadores, que bacterias, levaduras, que son transformadas en el laboratorio, producen, en este caso, una enzima que además reemplaza una enzima química que genera desecho y ahí entra en juego la economía circular y demás. Ahora, en esto, ¿qué podemos hacer desde la Argentina, digo? Y ahí está algunas ideas que queríamos compartir con ustedes. Le pusimos son 3 P, una G y una última P, que corresponden a política, plan, plata, gestión y periferia. Y permítanme detenerme en cada uno de esos ejes. Política, porque sin acumulación política no hay posibilidad de desarrollo de la bioeconomía como un nuevo modelo, un nuevo patrón de acumulación y de desarrollo. No lo hay. Así como si acá hay representantes, como seguramente hay, del mundo industrial, no hay posibilidad de desarrollo industrial, ni siquiera el clásico, sin acumulación política. Digo, no lo hay. Por más que uno escriba el mejor plan de trabajo y desarrollo, sin acumulación política, y no solo de un actor, no lo hay. Y en un ejercicio que los invito a hacer, piensen desde la recuperación democrática hoy, cualquiera de los logros, desde el primero que uno puede situar, que fue la consolidación del régimen democrático, como el régimen de convivencia, allá en los primeros 80, hasta el que quieran, siempre se dieron a partir de una acumulación política de quien lideró esos procesos. No hay posibilidad de desarrollo sin acumulación política. Esto muchas veces no es planteado y la verdad que desconozco por qué no lo es planteado. Si es porque hay miedo a que se generen discusiones que a lo mejor después no se pueden conducir, no sé por qué, pero sin acumulación política no hay desarrollo. Después, plan. Digo, esa es la primera P. La segunda P es plan. Sin plan, con hitos, con métricas, con decisiones, con peleas en el marco del diálogo de instituciones fuertes. Argentina es un país de recursos escasos. Por lo tanto, no puede poner huevos en todas las canastas. No somos Estados Unidos. Entonces, necesitamos... Yo me alegraba cuando la profesora decía, bueno, vamos todavía. Digo, tuve un momento de tensión cuando digo, bueno, a ver, ¿qué sectores prioriza? Sí, claramente. Ahora, estamos de acuerdo en que no todos priorizan el sector de la biotecnología. Entonces, a ver, Argentina puede ser fuerte en biomateriales, que también tiene un futuro enorme a nivel global, y la verdad que capaz que sí, capaz que no, pero esa discusión hay que darla. Ahora, lo que es seguro es que Argentina no puede ser fuerte en todos los sectores porque no tiene la capacidad, digo, como yo no puedo correr un ultramaratón de 80 kilómetros porque no tengo la capacidad. Es decir, si no reconocemos esa limitante como un dato de la realidad con el cual tenemos que contar, no podemos armar el plan. Entonces, tiene que haber plan. ¿Hay planes más parciales hoy vigentes? Sí. Por ejemplo, la ley de financiamiento de la ciencia que pone el objetivo progresivo de llegar al 1% del PBI como inversión, o sea, en el presupuesto nacional, como función de ciencia y técnica, o ciencia y tecnología, el 1% del PBI en el 2030, esa es una partecita de un plan. Excesivamente modesto. No hay ningún país cualquiera de los que ustedes piensen como países que tienen un alto, su desarrollo está basado fundamentalmente en ciencia y tecnología, piensen Estados Unidos, Israel, Alemania, Corea del Sur, que esté por debajo del 3,5-4% de inversión del PBI. Nosotros hemos recién podido conseguir una ley, luego de muchísimo retraso,
que presenta el 1% al 2030. Entonces, plan. O sea, basta de espejito de colores, plan. Después, plata, que se deriva del plan, sin inversión, primero pública y después privada. No hay ningún país. Hoy, de hecho, recién mencionaba Corea del Sur. Hoy Corea del Sur arrancó en los 60 con un PBI per cápita de menos, o sea, arrancó con la inversión en ciencia y tecnología con un PBI per cápita de menos de $100 por persona. Hoy está arriba de los $60.000 de PBI per cápita. Ahora, durante 30 años, el único inversor en ciencia y tecnología en Corea del Sur fue el sector público. Hoy es 80-20. 80 el privado, 20 el público. Eso, en todos los países en donde sucedió, siempre el sector público fue durante mucho tiempo o el único o el inversionista mayoritario respecto a ciencia y tecnología. Entonces, política, acumulación política, plan, plata, gestión. Eso también es otro punto, así como lo de la política, que muchas veces se pasa por alto. El mejor plan, la mejor idea, la mejor universidad sin gestión no sirve. Seguramente acá hay industriales. Digo, muchas veces, por ejemplo, se consiguen medidas sectoriales. No sé, reintegro de IVA en inversiones de bienes de capital. Todos aplaudimos, vamos a la presentación. Qué bueno, felicitaciones, qué trabajo. Pasa un año, ustedes como industriales o en las industrias en las que están, invirtieron, compraron bienes de capital. En la cuenta aparece la devolución del IVA, en la cuenta de AFIP. ¿Alguien se hace cargo? No, bueno, es un problema. Van a hablar con el secretario de producción o el referente, digamos, el que está. No, bueno, es un problema de AFIP. Pero no son extraterrestres, digamos. Forman parte de tu mismo gobierno. Y pasa, yo tengo 47 años desde que tengo memoria, incluso no profesional, sino familiar. Es decir, entonces, no puede pasar. Digo, yo provengo de la universidad pública y en las universidades públicas hay serísimos problemas de gestión. Si eso no se resuelve, y lo pongo en un ejemplo, actualmente nosotros tenemos en la ciudad universitaria de Rosario, el centro universitario de Rosario, conocido como la Siberia, frente al puerto, en 27 y el Bajo, nosotros estamos actualmente, ya hay fondeado más de $10 millones en construcción y equipamiento. Hay parte de la construcción que se está haciendo y hay otra que está en etapa de diseño de parte de los arquitectos y los ingenieros, para la incubadora que me toca dirigir. De hecho, los primeros laboratorios van a estar sobre fin de año, vamos a tener el equipamiento, todo porque están comprometidos los fondos, es decir, los tenemos, subnacionales, nacionales e internacionales. Ahora, si en la gestión de la incubadora yo a una startup de base científica, un reactivo que es el insumo primerísimo para cualquier investigador, digo, es bióloga, ¿no? Digo, en la mayoría de los casos, o casi totalidad, es importado. Si yo no puedo garantizar, y como pasa hoy, hay que esperar meses para que ese reactivo, porque entre la dificultad para transferir, reactivo de $2.000, digamos, ¿no? Pero entre la dificultad para transferir, porque además tiene un régimen especial que no paga impuestos y demás, las cuestiones de logística, el retraso, no hay fast track o los fast track que hay de ingreso para material científico a veces no funcionan. Y yo digo, ya está, ya perdí, ya está. Es como, iba a la fiesta, me quedé dormido, la fiesta terminó. Es decir, esa startup de base científica liderada por investigadores que a lo mejor están generando la próxima Keklon o la próxima Bioceres, ya está, ya perdió. Digo, perdió algo que no puede recuperar. Entonces, ahí a ese tipo de cosas nos referimos con gestión. Política, plan, plata, gestión. Y lo último, lo pusimos periferia, pero porque quisimos destacar el rasgo principal y en realidad es mercado. Argentina es un país de la periferia que tiene un indicador, el de la capacidad de investigación científica, y yo lo voy a poner, no como lo hizo ella con tanto detalle del informe de la OMPI, sino con un dato. De México para el sur, el único país que tiene 3 premios Nobel en ciencia es la Argentina. Digo, eso es un dato que no se construye por el talento
único, como puede ser un premio Nobel de Literatura, un premio Nobel de la Paz. Los premios Nobel en ciencia en realidad manifiestan una capacidad que trasciende la persona o el equipo que es premiado. Entonces, ese es un dato que súmenlo al de la OMPI, súmenlo a cualquiera. Es decir, si Argentina está tomando un montón de indicadores en mitad de tabla, en ese está efectivamente por encima. Entonces, ahí tenemos una capacidad. Es verdad que tenemos... Y de hecho, los trabajos que mencionaba ella del investigador de Quilmes, Darío Conder, que hasta hace poco fue funcionario de la Universidad de Quilmes, son extraordinarios. La conceptualización de transferencia ciega es maravilloso, digo, por cómo nos desnuda en nuestras dificultades y en las que tenemos que torcer. Los grupos de investigación científica investigan y la producción de conocimiento se pone a disposición del mundo a través de los famosos papers que se publican en revistas con referato y con un nivel de filtro respecto a la validación. O sea, ese es el modo de validar conocimiento científico. Bien, eso está lanzado al mundo, es decir, ese conocimiento. Cuando alguien patenta una invención, un desarrollo tecnológico, necesita en la documentación poner cómo fue alcanzando y cómo va certificando determinados conocimientos. Si yo tomo un paper producido, estoy en Estados Unidos y tomo un paper producido en la Argentina, ya publicado, y lo pongo en mi registro de patente, con el cual voy a facturar y hacer negocio, me estoy evitando tener que pagar la investigación esa que pagó la inversión pública nacional, ¿se entiende? Entonces, transferencia ciega porque se está transfiriendo conocimiento. Claramente, la lógica de investigación científica, o sea, porque una respuesta que me ha tocado escuchar es, ¿y por qué entonces se publica en la...? No, bueno, porque es la lógica global del desarrollo científico. Pero, es decir, hay que seguir publicando y cada vez más, pero necesitamos capturar la renta de eso. Es absolutamente necesario capturar la renta. Y ahí entra, y cierro con esto, ¿por qué me entusiasmé muchísimo cuando me invitaron a venir de Rosario a Zárate, Campana? Esto es Zárate, ¿no? Específicamente, pero bueno, digo, a la región. Hablar a un foro en donde fundamentalmente, lo ilustra la gráfica, es industria, es el sector industrial y es el sector logístico portuario fundamentalmente. Porque solo es posible el desarrollo de Argentina basado en la bioeconomía si hay participación hiperactiva de los sectores industriales. No hay otra posibilidad. Sin apalancamiento en los sectores industriales, los que hay, no los que pretendamos tener, los que hay, las industrias reales que hay, no vamos a poder. Va a ser una oportunidad perdida. Y a todos los que tenemos más de 30 y pico, 40 años, digo, ya o porque las vivimos o porque nos la contaron o la leímos, ya Argentina ha perdido demasiadas oportunidades. Demasiadas veces la zanahoria estuvo y cada uno tendrá su interpretación de por qué pasó, pero la perdimos. Esta es verdad, porque lo que es incontrastable es que hay capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico que están por encima de un montón de otros indicadores del país y de un montón de otros y del resto de los países de la región. Entonces, con eso solo no basta. Ahora, si un país que no lo tiene quiere hacerlo, no puede, porque son décadas y décadas y décadas de inversión pública en la ciencia y la tecnología. Entonces, tenemos que aprovecharlo. Ahora, para eso necesitamos, creemos desde nuestra modesta óptica, lo que contamos. Eso es lo que queríamos traer hoy. Muy bien, muy bien. Para ir terminando, vamos a dar paso rápido a la parte de conversatorio que le dicen con dos preguntas puntuales. Primero, quería empezar, ya que terminaste con la voz caliente, Ernesto, te quería preguntar lo siguiente. Uno ve, por ejemplo, como periodista, ve permanentemente o con más frecuencia que antes la irrupción de empresas de base científica y tecnología que están avanzando o invierten, Bioceres, por ejemplo, cotizando en el Nasdaq. Vos ves que se va armando como un equipo ahí. Ahora, ¿esa es la salida? ¿Emprendimientos que van apareciendo de base científica por el sector privado, tener buenos jugadores? ¿O la costumbre sería, che, tenemos que tener buenas ligas, buen equipo para que
esto que pase, que no quede en la nada, digamos, una empresa que sale, otra empresa que sale, pero de manera así como descoordinada. Es clarísimo y trataré de ser breve. Hay dos actividades que ilustran lo que no nos tiene que pasar en esto. Una es el fútbol y la otra es el cine. En los dos tenemos como país grandes hitos. Digo, hay películas que ganaron el Oscar, hay actores que triunfan fuera de las fronteras nacionales, hay incluso desde el centro de producción más importante que es Hollywood, hay remake de películas con guiones nacionales. Ahora, ¿es fuerte la industria del cine en Argentina? No. ¿Por qué? Porque no hay cadenas de distribución locales, porque no hay políticas sostenidas, porque no hay una política, incluso ni siquiera una política unificada en la diversidad de formación de los recursos. Fútbol, Maradona, Messi, Batistuta, el Kun Agüero, ¿cuántos? Ahora, ¿tenemos una liga importante a nivel global? No. Y acá entramos en el punto. ¿Quién captura valor? No capturamos valor, porque el valor se captura en las ligas. Entonces, exportamos otra transferencia ciega esa, ¿no? Digo, el valor se captura afuera. Entonces, necesariamente, o sea, está claro que los titulares de la empresa cotizando en el Nasdaq son un incentivo y son una motivación y hasta una inspiración para aquellos que hoy están. Ahora, no nos desarrollamos a partir de eso. Se necesita, insisto, se necesita construir las ligas. Las ligas. No los referentes individuales. No, claro, porque si no vamos a tener, digo, perdón, pasa con la tecnología informática. Es decir, tenemos los unicornios, sin embargo, digo, yo provengo del sector software previo a mi ingreso a la biotecnología. Argentina no es un actor relevante en el mundo en software. Hoy recién está arañando los 130.000 empleados. No es un sector relevante a nivel global. Sin embargo, es cierto, los unicornios son reales. Digo, Mercado Libre, Globan, Auto, son reales. Están. OLX, digo, son. Ahora, eso no representa una fortaleza sistémica. Acá nosotros necesitamos generar una fortaleza sistémica. Por eso, la discusión de la bioeconomía no puede ser una discusión o de funcionarios, o de científicos, o de funcionarios de universidades que estamos en el plano de la vinculación y la transferencia tecnológica. Tenemos que estar en esas mesas, pero tiene que estar la pata industrial, tiene que estar la pata de financiamiento. Ayer salió, y con esto terminó, ayer se publicó el informe de ARCAP. ARCAP es la Asociación Argentina de Capital Privado, ¿no? Pareciera peor que el año pasado hasta ahora, pero viene dinámico en términos incluso de la incertidumbre macro que tenemos y demás, que ya arrastramos desde hace muchos años. No está mal. Ahora, no hubo en lo que va del año ninguna, o sea, hubo muchas rondas e inversión en capital semilla y en capital emprendedor. O sea, en las primeras instancias de proyectos de ciencia y tecnología. No hubo ninguna inversión de más de 10 millones de dólares en inversiones ya más de lo que, digamos, de capital privado para proyectos ya, empresas constituidas y actuando en el mercado. Entonces, es como que, a ver, estamos muy bien en las salitas de 4 o 5 años y primer grado, en el semillero, pero no, eso no prospera, no está prosperando. Bueno, hay que hacerlo prosperar. Y eso son digamos, hay que traccionar. De hecho, y ahora sí, prometo que con esto es lo último que digo, el sector de la biotecnología como sector productivo es bastante discutible que exista. Digo, porque no es una cadena de valor en sí. Digo, no es. Tenemos biotecnología en el agro. Entonces y cierro con esta pregunta. Uno piensa en Bioceres, que seguramente o la conocen o la han oído nombrar, y la piensa como una empresa de biotecnología, seguro. Uno piensa en Bayer Agro, Bayer Crops, y lo piensa como una empresa ¿de qué? De agro. Y les puedo asegurar que tiene muchísimo más producto biotecnológico, el portfolio es mucho más amplio de producto biotecnológico, el de Bayer, que el de Bioceres. Y eso tiene que ver con una cuestión clara de mercado. La cadena de valor es el agro, no la biotecnología. Pero bueno, es para otra discusión. Pero tiene que ver con pensarse
o como los que venimos a salvar o como parte de un desarrollo que necesitamos como país. Bien, gracias Ernesto. Ariel, pero por favor, quería incluirte en el mismo tema. Sí, complementando lo que decía Ernesto, obviamente que tenemos una historia de dificultades traída por la inestabilidad macroeconómica, la falta de una moneda, la poca penetración del crédito, la poca estabilidad de las leyes de juego, de las reglas de juego en el mercado, la poca internacionalización, es decir, nuestra economía ha sido permanentemente cerrada por el hecho de defender determinadas actividades. Hemos limitado el potencial de expansión de crecimiento de muchas otras actividades, muchas basadas en el agro, que tienen un potencial de expansión y que puede hacer internacionalizar nuestras empresas y generar divisas y aumentar la generación de valor agregado. Es decir, nosotros exportamos las semillas o el producto primario, la soja, el maíz, el trigo, pero no le generamos valor agregado a partir de eso. Entonces, digamos, y el catálogo de problemas continúa. Entonces, digamos, las casas se construyen desde los cimientos. Entonces, mientras nosotros como sociedad no definamos algunos acuerdos básicos, no definamos que la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para que las empresas puedan prosperar. O sea, ¿qué empresa prospera en un ambiente de incertidumbre donde la cabeza de la compañía está pensando cómo cubrir los cheques a fin de mes? Claro, no hay forma. El financiamiento, ¿quién puede obtener claro, financiamiento de fondo? Donde el financiamiento, el grueso sigue siendo en el sistema bancario tradicional, donde tenés que pasar una serie de filtros y donde competís con las tasas de la deuda del sector público. Es dificilísimo. Entonces, lamentablemente, algunas de nuestras expectativas las vamos a tener que setear en niveles razonables. Todo no se puede. Y empezar la construcción por los cimientos. O sea, yo tengo la percepción de que nuevamente hemos entendido, así como después del 89 tuvimos un periodo de estabilidad con todos los defectos que hubo, después del 2002-2003 hubo un periodo de estabilidad. Hoy no podemos volver a perder esta última oportunidad de los últimos 30, 40 años, que yo creo vamos a tener, después de esta crisis, vamos a tener otro periodo de estabilidad porque de nuevo nos hemos hartado como sociedad. Entonces, va a haber algún cambio de reglas de juego y esperemos que la permanencia de estas nuevas reglas de juego permitan el surgimiento de estas pequeñas semillas, de estos pequeños brotes de oportunidades de negocio que puedan generar un florecimiento general, que generen capilaridad y progreso a su alrededor. Porque, como decía Ernesto, digamos, que crezca una sola compañía, ¿cómo difundís ese beneficio económico en el resto? Entonces, de la única forma, así como mencionabas de los científicos, ¿cuántos de esos científicos que se desarrollaron su ciencia en la Argentina? Fueron financiados en Argentina, tuvieron sus equipos en Argentina, pocos. O sea, eso demuestra la excepcionalidad de los Hussey, de los premios Nobel, de Milstein, de los premios Nobel que hemos tenido en Argentina, en la ciencia. Pero ellos lo hicieron como una excepción, no como una regla. Entonces, mientras no nos pongamos de acuerdo en reglas básicas de orden y de prioridades, es decir, a qué prioridades tenemos que atender, qué esfuerzos tenemos que recorrer, qué derechos vamos a resignar como sociedad, porque, digamos, todos podemos decir, sí, queremos invertir, bueno, ¿y de dónde resignar los recursos para tener algún mínimo equilibrio? Porque si todos sumáramos nuestras voluntades de inversión, llegaríamos a 300, 400 veces las inversiones que queremos hacer. Bueno, ¿qué vamos a resignar? ¿Qué sector social o, digamos, bajo qué liderazgo vamos a resignar ciertos derechos para volver a construir estabilidad? Yo creo que esas preguntas nos las tenemos que hacer y mientras tanto seguir construyendo bioeconomía. Bueno, muchas gracias Ariel, muchas gracias Ernesto y con esto terminamos el panel.